licenciatura en Filosofía presentan Dosis Filosóficas, un programa de divulgación. La Universidad Autónoma de Baja California Sur, a través del Departamento de Humanidades y la licenciatura en Filosofía, presentan Dosis Filosóficas, un programa de divulgación. La Universidad Autónoma de Baja California Sur, a través del Departamento de Humanidades y la licenciatura en Filosofía, presentan Dosis Filosóficas, un programa de divulgación. La Universidad Autónoma de Baja California Sur, a través del Departamento de Humanidades y la licenciatura en Filosofía, presentan Dosis Filosóficas, un programa de divulgación. La Universidad Autónoma de Baja California Sur, a través del Departamento de Humanidades y la licenciatura en Filosofía, presentan Dosis Filosóficas, un programa de divulgación. La Universidad Autónoma de Baja California Sur, a través del Departamento de Humanidades y la licenciatura en Filosofía, presentan Dosis Filosóficas, un programa de divulgación. La Universidad Autónoma de Baja California Sur, a través del Departamento de Humanidades y la licenciatura en Filosofía, presentan Dosis Filosóficas, un programa de divulgación. La Universidad Autónoma de Baja California Sur, a través del Departamento de Humanidades y la licenciatura en Filosofía, presentan Dosis Filosóficas, un programa de divulgación. La Universidad Autónoma de Baja California Sur, a través del Departamento de Humanidades y la licenciatura en Filosofía, presentan Dosis Filosóficas, un programa de divulgación. La Universidad Autónoma de Baja California Sur, a través del Departamento de Humanidades y la licenciatura en Filosofía, presentan Dosis Filosóficas, un programa de divulgación. La Universidad Autónoma de Baja California Sur, a través del Departamento de Humanidades y la licenciatura en Filosofía, presentan Dosis Filosóficas, un programa de divulgación. La Universidad Autónoma de Baja Muy buenas tardes a todas, todos, todes. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Dosis Filosóficas, una edición más. En esta ocasión nos acompaña Mónica Astorga. No sé si gustas presentarte. Hola, ¿qué tal, Isaac? Mucho gusto y pues muy contenta de estar aquí por segunda ocasión en este programa de divulgación filosófica, en este caso también literaria, y me da mucho gusto de estar aquí, agradecidísima de parte del equipo de Dosis Filosóficas que pues me haya considerado para venir a compartir y a platicar con todas, todos y todes. Bueno, pues en esta ocasión vamos a estar hablando de esta pregunta que muchas veces nos hemos hecho alguna vez, sobre todo en estos tiempos que la cultura de la cancelación pues es un tema, que es si se puede separar a la obra del autor. Y claro, lo podemos abordar desde esta perspectiva del entretenimiento, pero también, bueno, este es un programa de divulgación filosófica y también podemos abordar el aspecto de separar a la obra del autor en el sentido académico, en la academia, y pues vamos a estar discutiendo. A mí me gustaría que pues nos empezáramos a preguntar por qué sí y por qué no. Creo que ambas posturas tienen sus argumentos y pues ahorita este es el momento para analizarlos. ¿Usted por qué piensa? ¿Cuál es su postura? Así de antes de todo. Y mira, es un tema y desde que supe que me invitaron, que iba a estar aquí presente, me dio muchísimo gusto, pero es un tema muy complejo y que además, bueno, hay diferentes momentos históricos, estéticos en lo que se ha preguntado sobre la presencia y la ausencia del autor. Uno de los estudiosos y que justamente un poco se habla de estas dos posturas, pues es Roland Barthes, Foucault, ¿no? Que se han preguntado, bueno, la obra de arte es en sí misma y al autor
la muerte, la famosa muerte del autor, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, que esté el discurso, que prevalezca el discurso e independientemente, pues bueno, quién lo dijo, no importa. Sin embargo, mi postura personal y que ahora, pues bueno, se están estudiando todos estos aspectos testimoniales y demás, yo considero que el autor sí está presente, ¿no? Por supuesto, están personajes, hablando de una novela, ahí están personajes, está una historia, pero esos personajes y esa historia, esa obra de arte, surge en un momento determinado. La escribe una persona que, aparte de ser un yo, que dicho sea de paso, en un poema de Borges me llamó la atención un verso que dice, soy los yo plurales, mi yo plural. Es decir, es un individuo o individua que está escribiendo una obra de arte, pero al mismo tiempo es el otro, diría Bakhtin. Al mismo tiempo también es el otro. Es decir, también es la colectividad. Es el individuo, pero también es el individuo en colectividad que se hace presente. Producto ¿no? de su contexto y Exactamente. como ser social. Exactamente, como ser social, ser histórico, ser cultural, ¿no? Y que bueno, vive también con varios sujetos, ¿no? Entonces, se habla también de ese yo, el sujeto, el autor como sujeto, es decir, como parte también activa de la obra de arte literaria. Sí, yo, por ejemplo, yo soy músico, yo compongo mis canciones. Ajá. Eso es un caso, ¿no? Es un tipo de arte. En mi caso, como músico, yo sí siento que yo plasmo de alguna forma mi esencia, mi ser está... A mí me gusta decir que cada una de mis canciones son partes de mí, son fragmentos de mí. Alguna vez en la materia de estética llegamos a decir que el arte, la obra, es hija de su autor y nieta de su contexto, de su sociedad, contexto sociohistórico. Entonces, para mí, por ejemplo, también es importante, yo no separaría a la obra del autor, porque incluso en las clases con la maestra Senorina, un saludo, siempre nos ponían a investigar quién fue el autor y luego ya revisábamos su obra, justamente por lo que comentas, es producto de un contexto específico. Sin embargo, pues aquí estamos para pensar en todas las posturas. Hay quienes se defienden que sí deberíamos separar a la obra del autor, y uno de los argumentos que más me llamó la atención y con los que incluso podría a lo mejor no coincidir, pero sí entender y valorar, es este deseo de no darle poder al autor sobre el cómo vamos a interpretar su obra. La muerte del autor, como comentas, y pues sí, o sea, de alguna forma dejar que la obra viva por sí misma y adueñarnos de la obra y decir, bueno, el autor dice que significa A, pero para mí significa B, y a lo mejor es más interesante desde el punto de vista estético analizar la obra interpretándola como B que como A. Uh-huh. Sí, de hecho, pues está también esto de la obra abierta, ¿no? De que finalmente, bueno, la obra abierta no es, o sea, yo voy a interpretar lo que se me dé la gana, ¿no? Lo que yo quiera, con base, bueno, en lo que está ahí, pues cada lector, cada lectora lo va a interpretar según también su contexto, ¿no? De hecho, mira, está ahorita en revisión un artículo muy interesante que trabajamos mi hermano, que es matemático, y también tiene formación en física. Es un trabajo de divulgación en el cual nos unimos, él desde la matemática y yo desde la literatura. Entonces el artículo habla sobre la ley de la probabilidad, este problema, esta fórmula del mono, que indistintamente pica una tecla y eventualmente en un espacio de unos 10 años pues va a producir una obra como la de Cervantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, la discusión que entablamos mi hermano y yo es precisamente que la obra de arte no es un azar, que la obra de arte es producto de un individuo, una individua que está en un momento determinado y que además al momento, que eso es un poco también el
aniquilar al autor de pronto, ¿no? Él se arroja al mundo y arrojada al mundo ya no nos pertenece, no le pertenece al autor. Sin embargo, comentaba en esa discusión que pues está toda un elemento, ¿no? Es una triada inseparable, que es autor, texto, lector. Claro. Sí, entonces el lector forma parte también activa. De hecho, desde el siglo XIX empezamos a ver la presencia del lector como un sujeto, una figura. Uh-huh. El mismo Lizardi le dedica su prólogo al lector, toda la mayoría de los, pues por toda la situación de que se empezaba a vender en los periódicos, la novela por entrega, tal, el lector fungía como parte indispensable y parte de esa gran triada. Entonces, finalmente, el lector, la triada lector, texto, autor o autor, texto, lector, pues es inseparable y además, bueno, cada lector o lectora va a interpretar la obra también según la época. O sea, ahorita mis alumnos interpretan obras que hace 20 años yo no las había visto desde esa perspectiva. Y eso precisamente hace la presencia del autor a través de su obra, ¿no? Que a través de su obra va creciendo y entra el lector. Sin embargo, pues siempre es importante decirles, a ver, miren, esto está en este contexto, fue escrita por fulanita, fulanito de tal, en un contexto determinado, ¿no? Porque pues a veces hay contextos de obras que no entran en esta actualidad. Entonces, por eso es importante también, ¿no? Y la presencia del autor, pues siempre va a estar, ¿no? De pronto él mismo se invisibiliza, los lectores lo invisibilizamos, los lectores lo sacamos, ¿no? Hay momentos estéticos en los que no se ha querido saber nada del autor y se han aniquilado, no queremos saber nada, me importa el texto. Hay momentos que regresa el autor, pero sin embargo pienso que está presente. Sí. De alguna o de otra forma siempre está presente, porque pues bueno, a través de la palabra, esa es una palabra que él estructuró, que él creó, que ya creó. Claro. Pero incluso, por ejemplo, ahorita que comentas el papel del lector, yo recuerdo también en el Gadamer con la hermenéutica, pues justamente él comenta que nunca podemos acceder a lo que el autor quiso decir 100%, sino que cada vez que leemos estamos interpretando y estamos creando un nuevo significado. Quienes sostienen que existe una interpretación correcta y esta es pues la que el autor ha querido, son justamente los intencionalistas. Y es que justamente partimos de esto que acabo de decir, pensar que existe una verdad sobre la interpretación, una verdad escondida en el texto que se puede interpretar de esta forma y esa es la forma correcta y todo lo demás es incorrecto. Y sin embargo, ¿será verdad que solamente existe una interpretación verdadera y todos los demás que interpretamos de forma distinta estamos cerrados? No creo. De hecho, el autor, o sea, la obra, pues obviamente se va haciendo a través del tiempo. Incluso siento que hasta hay una relación paradójica, ¿no? Al mismo tiempo, el autor al arrojar su obra al mundo, podríamos hablar de una muerte simbólica de él mismo, pero también, paradójicamente, persiste, sigue ahí. Sí, ¿no? Si el ejemplo es el Quijote. O sea, muchos conocen el Quijote y han oído hablar del Quijote sin ni siquiera saber que le escribió Cervantes. Okay. Sí, pero, y sin embargo, bueno, mucho de Cervantes, a través de su biografía, aparece ahí, pero también las interpretaciones de los lectores y lectoras a través del tiempo van haciendo que esa obra crezca, ¿sí? Y los mismos lectores traemos de nuevo al autor y también de pronto lo desaparecemos, ¿sí? Nos desaparecemos, lo hacemos nuestro el texto. Hay una infinidad de teorías, pues, ¿no? Y ninguna, como tú dices, pues tendrá la verdad absoluta. Lo cierto es que es una obra de arte que lo que nos dice quién es el autor, lo que nos constata que es el autor es la palabra escrita. Ahí está la palabra escrita por alguien. Ese alguien, pues nunca va, yo estoy de acuerdo contigo y se los digo a mis alumnos, es que yo nunca voy a saber qué estaba pensando Sor Juana cuando escribió El sueño, ¿no? O qué estaba pensando cuando escribió las redondillas de Hombres Necios.
Se ha Y hablado, por ejemplo, en este caso ya no se lo podemos preguntar, ya murió. lo que tenemos es ahí. Y es justamente una de las objeciones que se le hace al intencionalismo, esta idea de que nunca vamos a poder conocer al 100% cuál era la intención del Exacto. autor, salvo que le preguntemos, pero en el caso de los autores muertos, o simplemente en el caso de un autor al que no le podemos preguntar, pues cómo saberlo, nada más podemos teorizarlo a través de conocer su Claro. biografía. Y muchas veces hasta datos biográficos no se conocen. A Ujú, través, aquí viene el otro lado de la moneda, a veces a través de los mismos textos ya. podemos encontrar y rastrear datos biográficos de un autor. ¿Y Eh, cómo sabemos? Y se vuelve un argumento circular. Exactamente, o quedan pocos datos y se unen. Ujú, Como decía Heródoto, el padre de la historia, él decía, la historia de Grecia la vamos a conocer mucho mejor a través de la tragedia, ya. ¿no? A través de la tragedia. Y Entonces, sí, yo como fan de la mitología griega, yo conozco, pues sí, yo leo la mitología griega y leo, pues ahora sí que lo que diría Nietzsche, veo de dónde surge la enfermedad que traemos arrastrando hoy en día, porque sí, muchos mitos griegos siguen vigentes y a lo mejor ni siquiera es porque sean reales, sino porque, bueno, venimos arrastrando esta cultura. claro. Y otra cosa, o sea, tampoco es así. Voy a leer, a través de leer la obra de fulanita o fulanito, autor o autora, voy a saber su vida. No sabemos, o sea, Ujú, porque hay algo que es la semiósfera, diría Yuri Lotman, ¿no? Es decir, se abre un espacio semiósfero, es decir, ujú, de signos, de ok, símbolos, ¿sí? En lo cual está el autor dialogando con sus otros yo, diría Borges, es decir, con la colectividad, con la historia, con lo que vio, con lo que vivió. Entonces, también es injusto esperar saber todo del autor, incluso aunque sea un texto autobiográfico. Y incluso también pienso otra vez, me pongo de ejemplo como compositor. Yo muchas veces, sobre todo en la secundaria, llegué a escribir canciones que ni yo sabía qué significaban. De pronto me preguntaban, ay, ¿qué significa tu canción de regreso a casa? No, no sé. Y mis compañeros de banda me decían, es que para mí significa esto, esto. Y yo, Ujú. no, pues nada más sonaba bonito y lo escribí. Sí, o a lo mejor lo escribiste porque te viste una imagen o viste una película o viste, yo estoy escribiendo ahorita un cuento que se está convirtiendo en una novela a partir de ver tendida una blusa. Ya. Y se llama la obra, el texto se llama La blusa. Entonces la vi tendida y empecé, y esa blusa me llevó a muchísimas situaciones, tanto mías, cosas, en fin, en fin. Entonces es una interpretación de la vida y es una explicarte la realidad, traducir la realidad, ¿no? Y a Y través de ti como autora. claro, O sea, y que, todo eso vino de ti, son fragmentos de ti misma que vas plasmando en tu obra. pero como un humano, un ser humano, la está escribiendo un alma, Ajá. se va a identificar y va a transmitir a otras almas. Así pasen. Sí, Desde su propio contexto. sí, a mí me impresionó los primeros libros que leí de niña y la verdad yo ahí en ese momento pues no sabía de autores ni nada, yo iba con el texto, fueron Oliver Twist, El Mago de Oz, Tom Sawyer, pero sobre todo en Oliver Twist yo decía, bueno, estaba yo chiquilla, ¿no? Ujú. ¿Cómo es posible que yo me esté identificando con un niño que además porque le pregunté a mi tío, ¿no? Y me explicó que era hacía muchos siglos que había vivido ese autor y esa novela se había escrito en el siglo XVIII y tal, tal, tal. Le decía yo, ay, para mí era como un viajar en el tiempo, ¿sí? Entonces, ya después que lees eso y acudí con mi tío, bueno, ¿y quién escribió esto? Porque te da curiosidad cómo le hizo, quien lo haya hecho, cómo le hizo para que esta obra estuviera así y no de este otro modo. ¿Cuál fue su tren de pensamientos que lo Ajá, trajo? porque empezó por aquí y nos empezó, ya son problemas de estilística muy Ujú. interesantes, incluso de la rama también de la filología. Entonces, bueno, ¿cómo le hizo este autor para escribir esta novela así y no de otra manera? ¿Quién sabe? Pregúntale. Entonces, ahí viene el autor, ¿no? Y es todo como Ujú, un, pues una relación bastante dialéctica, ¿no? claro. Otro, por ejemplo, en mis notas tengo escrito que un motivo por el cual yo no separaría al autor de su obra es justamente en filosofía existe esta corriente que es el análisis crítico del discurso,
que Ya. para mí es muy importante, o sea, preguntarnos, este, pues justamente lo que hemos estado diciendo, que el autor viene de un contexto, y entonces, por ejemplo, si yo me quiero leer a Schopenhauer, que hay un compañero alguna vez me dijo que Schopenhauer tiene talento para ser misógino, imagínate que tu talento sea ser misógino, qué horrible. Ujú. Pero entonces decir, bueno, yo me voy a leer a Schopenhauer y yo no quiero interiorizar la misoginia que Schopenhauer plasmó en su texto, pero a lo mejor tiene alguna idea que me interesa, como por ejemplo la idea de la voluntad. Entonces, pues yo me voy a leer de forma crítica a Schopenhauer y voy a decir, bueno, en esto no, desde la academia, ¿no? También pensando ya en un texto académico, en un Ujú, texto ujú, sobre ujú. conocimiento, pues me voy a leer a Schopenhauer, pero no me voy a dejar llevar con que, ay, qué bonito escribe, ay, estoy de acuerdo con esto, luego voy a estar de acuerdo con esta otra parte, que a lo mejor es misógina y pues yo no me quiero quedar con eso. O el clásico ejemplo de Heidegger, que pues, se sabe de su biografía que Heidegger simpatizaba con el señor del bigote chistoso. Entonces, pues a lo mejor de Heidegger a mí me interesa la parte de filosofía del lenguaje, pero no me voy a dejar llevar por sus ideas fascistas. Entonces también para mí es Ándale, sí. importante, es importante conocer al autor y saber en todo momento a quién estoy leyendo para yo mismo decir, ok, aquí se le salió lo misógino, aquí se le salió lo antisemita, aquí se le salió lo... Y decir, pues esto no. Sí, o como muchas veces se ha dicho, a mí me lo dijeron muchas veces, ¿no? Ahora las cosas están cambiando, Sí, falta mucho, pero me decían no leas mujeres, porque si una mujer escribe una novela, poesía, no es buena, no tiene nada que ofrecerte, ¿sí? Entonces, afortunadamente ahorita han avanzado las cosas, ¿no? Pero falta mucho todavía, porque todavía de pronto actualmente yo he escuchado discursos de, ay, mira, ya está empezando a escribir como mujer. Incluso muchas mujeres, sobre todo los años 50 del siglo de la década pasada, intentaban escribir como hombres. ¿y cómo es eso? Se intentaba y finalmente, no como les digo a mis alumnas, a mis alumnos, aquí está saliendo ese silencio, está saliendo, está brotando, ¿no? Esa voz. Sí, porque finalmente en una sociedad dividida por género, aunque esencialmente no seamos tan distintos, culturalmente nos construimos de forma distinta y entonces, o sea, si no dejamos de escribir mujeres, nos estamos perdiendo de la mitad del mundo, Por supuesto, de la mitad de las interpretaciones del mundo. por supuesto. Y nunca vamos a acceder a una visión completa del mundo si no tomamos en cuenta todas las voces. Totalmente de acuerdo. Y por eso también no separaría la obra del autor, justamente para decir, ok, ya estoy leyendo toda la perspectiva masculina del mundo, valiosa como cada ser humano. Ese es un buen punto, perdón que te Ujú. interrumpa, mi No, querido. claro. Porque ahorita dice, no, 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 ya, ¿para qué decir literatura escrita por mujeres? No, literatura en general, espérense, para que se llegue a esa polifonía de la que Virginia Woolf hablaba, Ujú. yo, como le digo a mis alumnas, a mis alumnos, yo le echaré un siglo más. Se tiene que visibilizar lo que no se ve. Entonces, y si no se menciona, no existe y lo vamos a Claro. seguir mencionando, Sí, pues es que al menos yo. realmente queda incompleto, o sea, y es importante aclarar todavía por eso mismo de que se Sí, le silencia y entonces va a ser literatura general cuando el género deje de ser importante, claro. el género Exacto, sexo. y vamos avanzando, pero considero que falta todavía bastante Sí, porque caminito. también no es lo mismo la experiencia, la voz de un hombre cis que la voz de un hombre trans. La forma en la que se relaciona con la masculinidad, ese es Por otro factor, por supuesto, ejemplo. exacto, y Y no es lo mismo un hombre hablando de mujeres que una mujer hablando de mujeres, incluso exactamente, si la mujer es lesbiana. exacto, y eso es bien importante, ahí es donde entra de pronto el autor, ¿no? Ujú. En todas estas Y que diversidades vale la pena saber. vale la Ajá. pena precisamente para entender este tipo de elementos discursivos, Ujú. ¿no? Que es parte también del discurso que posee un texto literario. Análisis Quizá muy crítico del ínfimo, discurso. ajá, ahí tiene muchos elementos discursivos, muchos niveles discursivos, y el nivel autoral es uno de ellos. Claro. Entonces, ¿qué concluimos? ¿Separamos o no separamos?
depende del contexto, depende de lo que queramos hacer. Pues sí, y te digo, a mí siempre me gusta considerar quién escribió la obra. Ujú. Y como tú dices, hay momentos en que lo alejo y me dedico al texto, pero siempre estar pensando cuál es su época. Eso es importante para entender sus discursos, para entender su estética, su estilística, su lenguaje. ¿Sí? No es lo mismo estudiar una mujer, una escritora del siglo XIX, una escritora ahorita, en este momento actual. Pues hay que entender el contexto de ella. Claro. Sí, actualmente es más fácil que en el siglo XIX que una mujer escriba y tiene menos trabas. Obviamente la sigue teniendo, pero afortunadamente cada vez Sí, menos. ahorita está súper en boga la autoficción y todo esto, el género testimonial. Entonces ahorita está muy presente en estos momentos la figura autoral, muy, muy presente. Claro. Entonces, pues sí, o sea, yo, por ejemplo, pensaría, depende de qué quieres hacer. Claro. ¿Quieres proyectarte en el texto o quieres conocer el contexto del autor? ¿A quién quieres conocer, a ti mismo o al autor? Yo sugeriría a quienes no están estudiando, yo tengo que hablar desde los Ujú. autores, ¿no? Y mis colegas también, pero yo les sugeriría disfruten el texto. Si ya les da curiosidad, como a mí me dio curiosidad como a los 10 años con Oliver Twist, de saber quién la escribió, eso ya es otro. O sea, no rigurosamente tienes que saber la vida del autor, sí considerar obviamente que ese es un producto hecho por alguien. Ujú. Es lo que a mí me llamaba la atención, ¿quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo así? Claro. ¿No? Pues ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, pues no queda más que despedirnos. ¿Algún saludo que quieras mandar? ¿Alguna última cosa que quieras decir? Pues finalmente, pues lean mucho, lean bien, disfruten y lean tanto autores como autoras, ¿no? Esténse abiertos a todas Y las... autores. Exacto, es lo que iba a decir, ¿no? A toda esta literatura queer también muy importante, muy, muy importante, y pues también a leer los textos de antes, de siglos anteriores, con un ojo de hoy. Eso es bien importante porque así podemos entender qué nos ha llevado hasta donde estamos y qué es lo que podemos transformar. Sí, sobre todo cuando son obras que han trascendido y que se consideran Claro. literatura clásica, porque de alguna forma han influido. Por supuesto, por supuesto. Y pues Cultura bueno, actual. agradecer la invitación. La verdad, tiempo nos falta, Claro. porque hay muchas cosas más Sí, que me faltó- encantaría conversar. Faltó abordar la parte ética. Sí, ¿A quiénes muchas. estamos apoyando? ¿Con qué discursos estamos construyendo nuestra sociedad? También el papel de los editoriales, por ejemplo, Ujú. también es parte también del autor desde una perspectiva pues pragmática, de la pragmática literaria, ¿no? Todos los contextos. Sí, también cuando consumes en una sociedad capitalista, ¿a quién le estás dando dinero? ¿A quién le estás dando poder? Pero Exacto, el plagio, etcétera, etcétera. también. Muchos elementos que giran en torno a la figura autoral. Pues muchas gracias por escucharnos. Esto fue 1, 2, 3. Dosis filosóficas. Sofía. Esta fue una producción del Departamento Académico de Humanidades Y la licenciatura en filosofía. Esta fue una producción del Departamento Académico de Humanidades Y la licenciatura en filosofía. Esta fue una producción del Departamento Académico de Humanidades Y la licenciatura en filosofía. Esta fue una producción del Departamento Académico de Humanidades Y la licenciatura en filosofía.